Vamos a empezar Dale, dale. la transmisión. Estamos saliendo en vivo. Bueno, gracias. El doctor Justo Irusta me invitó a su casa a través de esta opción digital. Por suerte vivimos muy cerquita, pero eh, tenemos que respetar la cuarentena, así que estamos en este modo virtual. El doctor Irusta es un conocido médico ginecólogo, obstetra de altísima experiencia y una de las cosas que yo le comentaba cuando lo llamé por teléfono era que sería interesante que él cuente cómo vive él y cómo viven los pacientes, ¿no? Las pacientas, esta problemática, ¿no? Y qué es lo que le consultan, para qué lo llaman. Bueno, muchas gracias, Justo, por haberme abierto la puerta de tu casa, ¿eh? Bueno, gracias Chino, gracias a vos por llamarme e invitarme, porque realmente uno está acá con tiempo de sobra. Lo que antes parecía que nos faltaba, ahora nos sobra y descubrimos uno de los beneficios de este aislamiento, ¿verdad? Mira, de toda esa presentación tuya, quizás lo que sí es cierto es mi altísima experiencia, porque ya tengo un montón de años de médico, no te voy a decir cuántos porque no se notan, pero bueno, Ahora es bastante. te veo, no te veo pasar en bici, ¿no? Eso es una... Sufrís eso, ¿no? Claro, mirá, después si querés salimos al jardín, al principio daba vueltas alrededor de la casa, hasta que armé ya más que huella eran surcos, andaba 20, media hora, 40 minutos alrededor de la casa, saliendo por adelante por el jardín y volviendo por atrás. Pero desde el sábado me animé a salir, obvio con toda la protección, a dar una vuelta por nuestros vecinos del parque industrial, que los fines de semana prácticamente no hay tránsito y por lo menos ahí uno pedalea a gusto. Pero bueno, sí, realmente, si querés empiezo cómo vivo yo esto. En realidad, todavía no lo puedo creer, porque esto creo que no lo podría haber programado nunca yo. Esta casa la tengo hace un montón de años, 30, y te decía que es la primera vez que yo estoy casi 50, 60 días acá. Nunca estuve más de una semana en 30 años, porque esto para mí era el fin de semana, y el fin de semana para venir a hacer deportes o andar en bici. Y ahora no puedo hacer nada de eso, pero por suerte tenemos este espacio verde que es realmente reconfortante. Así que la primera experiencia es obligada de vivir 2 meses seguidos sin salir de acá. Yo jamás lo hubiera planeado esto. Y con respecto a cómo lo viven las pacientes, bueno, todavía no he hecho ninguna consulta presencial, sí por videollamado. Y bueno, son todas pacientes que ya me conocen de antes. Entonces, todo esa labor primera que tiene que hacer el médico a ver, te voy a explicar un poquito más fácil. El acto médico es básicamente dos cosas: asistir y terapéutica, ¿verdad? Y son palabras que hay que conocer la etimología para entender bien qué significan. Asistir viene del latín adsistire, que quiere decir estar al lado, sentarse al lado. Y terapéutica no es sinónimo de tratamiento, sino que es una palabra que deriva del griego. El terapón era un guardaespaldas, era un cuidador. Terapia quiere decir cuidar. Por eso los servicios de terapia intensiva, traducidos, se llaman cuidados intensivos. O sea, lo que el paciente tiene que lograr, lo que el médico tiene que lograr, que el paciente sienta que ese médico es alguien que está sentado al lado de él, como estás vos ahora, escuchándome, que te sentaste, no es que estás acá parado pensando en otra cosa, le estás prestando atención. Y la otra, que tiene que dejar la sensación que es alguien que lo va a cuidar. Esas dos cosas las vienen haciendo los médicos desde la historia de la medicina, cuando no tenían laboratorios, ni imágenes, ni nada, y curaban igual, porque el paciente se sentía lo que hoy en día lo traducen en casi todas las pacientes como que la contenés.
Si una paciente se siente contenida, ya está. A veces no hace falta la presencia, que es lo que un poco estoy viviendo yo ahora en esta experiencia no buscada. Ahora, ¿cómo sentís esa sensación justo de la falta de presencia con el paciente y el cuidado a través de esta herramienta tecnológica? ¿Lo conseguís hacer o no? Por ahora, hasta ahora, las pacientes que más me consultan, todo el mundo sabe que las consultas con los médicos hoy en día son por casos urgentes. La mayoría de mis pacientes, por suerte, no han tenido urgencias médicas, pero sí están embarazadas, algunas, y ahí sí necesitan por lo menos el contacto visual a través de toda esta tecnología. Y por ahora lo están llevando bien porque ya me conocen de antes y igual en estos 2 meses ha ido una de mis hijas al consultorio, que es médica especialista en imágenes, y les hace ecografías para que ellas tomen contacto con su bebé y que lo vean. Y después el resto de la parte médica no ha habido complicaciones. También está mi hijo, que está atendiendo, o sea, el único que no está haciendo el consultorio soy yo. Pero en el caso de las consultas presenciales también las hacemos con mi hijo. Pero en general entienden bien que ellas mismas no les gusta salir, no les gusta ir a las instituciones para hacerse ver, ni a las guardias, prefieren el consultorio donde están en la sala de espera solas y la atendemos y se van. Así que eso por ahora lo estamos haciendo de esta manera. Y bueno, es una situación nueva para todos y desde el punto de vista puramente médico no he tenido yo personalmente ninguna complicación que requiera una atención presencial mía. Vos entendés, coincidís conmigo seguramente, que la medicina a distancia tiene algunas limitaciones, obviamente, pero que desde el punto de vista de la prestación del servicio médico, ¿no? El 70% me decía hace unos días el jefe de cirugía pediátrica del hospital italiano, que el 70% de las cirugías y su atención médica se puede resolver a distancia, no el hecho de la operación, pero sí la atención del paciente antes y después, el 70% se puede resolver a distancia. Y si a esto le agregás un paramédico, se podría extender a más del 70%. Entonces, ¿cómo imaginas esto de un futuro donde gran parte de la medicina se desarrolla a distancia? ¿Cómo se rompe este esquema que vos planteabas bien del cuidar, ¿no? y de asistir, ¿no? Claro. Bueno, por eso te empecé diciendo eso. Para mí, que vengo de atrás, de haber vivido esa medicina, donde el médico es parte del tratamiento, ¿no? Si vos lográs esas dos cosas que te dije, de que el paciente se sienta que hay alguien escucharlo y que lo va a cuidar, prácticamente la mayoría de las patologías se resuelven ahí, le sacás la angustia, le sacás la ansiedad, le sacás el miedo. O sea, eso solamente se logra en forma presencial. Yo no concibo una consulta por primera vez a distancia donde falta ese trato personalizado, esa medicina personalizada. Lamentablemente, en todos los demás rubros ya prácticamente no hay trato entre humanos, se maneja todo por todos estos medios de internet y a distancia, y se ha perdido el contacto humano. En la medicina eso no se puede perder en cuanto a la consulta, por lo menos la primera. Y sobre todo, si vos te encontrás, pienso yo, frente a una patología que requiere una solución quirúrgica, y la única manera de explicarle al paciente que se tiene que operar, y si es algo serio, nunca hacerlo desde atrás del escritorio lejos. Eso me lo enseñó una vez un maestro. Y si usted, cuando tiene que dar una noticia muy fuerte a un paciente, nunca se la dé, mirá, fíjate, ni siquiera de atrás del escritorio. Levántese, póngase al lado y agárrele una mano a algo, tóquelo.
Y ahí recién se lo dice, porque eso es parte del cuidado. Yo no te puedo decir a distancia, mire, usted tiene tal cosa y la tenemos que operar, darte todas las situaciones y los pronósticos sin un acto presencial. Quizás mucha patología, que es por suerte la gran mayoría de la patología no es seria ni es grave, se pueda solucionar a distancia, pero lo que es importante, yo creo que lo presencial es insustituible. Eso es mi experiencia, no lo podría hacer. ¿Cómo te sentís en este acto médico en el momento de prescribir a distancia? Hoy ya es posible, se puede informáticamente definir que vos sos el médico y tenés una firma digital que lo garantiza, y que el otro es el paciente y tiene una firma digital que lo garantiza. Eso está de alguna manera garantizado y legalmente cubierto. Ahora, ¿cómo te sentís vos prescribiéndole un medicamento o un tratamiento a alguien a distancia? Y no, muy bien, no me siento, porque las pacientes que yo ya conozco y que son, digamos, prescripciones que quizás son de repetición para que lo puedan comprar en la farmacia, no es tanto el problema, pero vuelvo a insistir, cuando es una paciente de primera vez y prescribir a distancia sin haberlo mirado a los ojos, sin haberlo tocado, hay pasos de la... A ver, no hay que dejarse llevar por estas cosas de la mayoría, sino que hay que tomar cada caso individual. El examen médico desde siempre consta de estas partes. Primero, el interrogatorio y después el examen físico. En el interrogatorio hay una parte que es también ineludible, que es la inspección. Mientras yo le pregunto, primero que hay que saber que para preguntar qué es lo que el paciente siente de su estar enfermo, no lo que yo quiero saber que presumo que tiene y le hago un interrogatorio dirigido. Yo tengo que dejar que él me cuente lo que le pasa. Mientras me cuenta, yo lo tengo que mirar. La inspección es el primer paso diagnóstico. Mi maestro de pediatría, el doctor Escardó, decía que la inspección es como la estrella del vaquiano. No tiene la precisión de la brújula del marino, pero es orientadora. ¿Me explico como ejemplo? Me parece hace unos meses estuve en la Universidad Austral en un seminario que armó un laboratorio internacional, uno de los más grandes del mundo, cuando yo estaba en el mundo farmacéutico hasta hace unos meses. Y una de las cosas que me llamó la atención es que estaban planteando en una estadística mundial de que el médico hoy le dedica al paciente el tiempo necesario para que el paciente le cuente lo que tiene en segundos, no en minutos, en segundos. O sea, 15 segundos, 20 segundos le dedica para saber cómo se siente. Y después pasa hoy no hay ese tiempo que vos te das, es el tiempo de una medicina que ya no es la habitual, ¿no? Sí, eso es cierto. Hoy en día muchos médicos que trabajan para sistemas de obra social, donde le ponen en la planilla, qué sé yo, por hora 4 pacientes o a veces más, es imposible. A veces ni levantan la vista para mirarlos. En la primera consulta lo único que hacen es indicarle estudios y vuelven a ver la próxima y así. Y se pierde toda esa parte, te digo, de lo que se llama en medicina la semiología, que es la inspección, el examen físico, la palpación. Hoy en día ya directamente ni los tocan, le piden una serie de estudios de imágenes y vuelva la próxima. Entonces, este tipo de consulta médica, sí, obvio, se puede hacer a distancia, por lo que vos me decías. Te estoy contando lo que yo percibo, ¿no? En esta aproximación de fuera de la industria médica, ¿no? Es una observación lo mío. En este momento el médico no tiene la posibilidad de dedicarle tiempo al paciente y empiezan a avanzar lentamente otras profesiones paramédicas y la tecnología, la inteligencia artificial que permite, por ejemplo, vos vincularte con un paciente antes de que te venga a ver
le haces llenar un formulario, una introducción robótica empieza a capturar esa información. O sea, cuando el paciente te llega a vos, ya estuvo indirectamente vinculado con vos mucho tiempo. Y cuando vos lo dejás al paciente, en ese poco tiempo que tenés para atenderlo, lo agarra de nuevo la inteligencia artificial y le empieza a preguntar si está llegando el tratamiento, si lo está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está resultando, hasta la próxima consulta. O sea, la informática está de alguna manera tratando de suplir todo eso que antes lo hacía el médico, ¿no? No sé si te parece que es por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es como todo avance tecnológico, si quieres llamarle así, que llega al mundo de la medicina. Yo, por mi experiencia, he vivido, por ejemplo, en mi especialidad, cuando yo era médico residente, no existía la ecografía ni el ultrasonido para detectar los latidos fetales. Hoy en día te parece mentira, pero hace, qué sé yo, 40 años para atrás no existía esa forma. Entonces, ¿cómo sabíamos cómo estaba el bebé? Todo por palpación, por ocultación a oído, por examen semiológico. De golpe aparecen los estudios de imágenes que nos permiten ver, sin ningún riesgo para el bebé ni para la madre, como la ecografía, ver adentro. Y dicen, bueno, ya está, llegó la solución de todo. Y eso es lo que siempre pasa cuando aparece un método nuevo en medicina. Parece que nos viene a solucionar todos los problemas. O sea, al principio parece mágico y decimos, uy, ya está, esto sirve para todo. Después vienen los desengaños, las frustraciones. Muchas cosas a este tipo de estudios se le escapan. Y en cuanto tenés un error debido a ese estudio o a la interpretación, decís, no, la verdad que esto no sirve para nada. Y nunca en medicina hay que estar en los extremos. Ni todo sirve para todo, ni nada sirve para nada, sino que determinadas cosas sirven para determinados casos en especial. ¿Me explico? Está claro. O sea, todas estas innovaciones, y lo mismo que me decís vos, todo eso que podría abreviar la consulta presencial, todos esos sistemas computarizados, obvio que en grandes poblaciones deben ser muy útiles, pero yo he vivido la medicina personalizada y es muy difícil que me salga de ahí, Chino. Esa es la verdad, ¿no? O sea, de afuera sí, opino que obvio, en instituciones de mucho caudal, todo eso tiene que abreviar. Lo mismo que la cirugía robótica. Mi hijo ha hecho cirugía robótica con el Da Vinci y lo mismo, pero la cirugía es la mano. ¿Vos sabés qué quiere decir quirófano? Quirófano, ¿sabés qué es? La sala de operaciones, ¿verdad? Claro. Quirófano viene del griego kiros y fanía. Kiros en griego quiere decir manos. Y fanía, la epifanía, el 6 de enero, es arriba, fanía, anunciación. Es el día que se anunció por algo en el cielo que había nacido el Hijo de Dios. Fanía quiere decir anunciación. Quirófano significa anunciación de las manos, no templo de las manos, ¿eh? Anunciación de las manos. Esa es fanía, es anunciación, y quirófano. O sea, es el lugar donde se anuncia el trabajo de las manos. Obvio, la tecnología nos ha llevado a veces a no tocar el paciente. Vos sabés que yo tengo idea de que un futuro muy cercano, contrariamente a lo que habla la ciencia ficción, que dice que los robots van a tomar un rol protagónico, yo estoy convencido que no son los robots los que van a tomar un rol protagónico, sino que son las personas que se transforman en organismos robóticos. Entonces, estas manos de las que vos hablás, en un futuro muy cercano, van a ser una prolongación informática, buteada, robótica, de las mismas manos del médico, donde el médico tiene quizás un margen de error mucho menor, ¿no? El día que los autos, por ejemplo, para salir del tema médico, se manejen a través de sistemas, y bueno, lo primero que va a hacer es que yo no voy a pagar el seguro, en definitiva, porque si choco va a ser la culpa de la máquina, digamos, pero en el fondo, supuestamente, la máquina se debería equivocar menos y chocar menos. El día que choca, bueno, chocan todos. Eso es lo que vos un poco decís, cuando falla, falla masivamente. Pero este concepto de que la mano mecánica de alguna forma
En oftalmología se ve perfectamente, en neurocirugía. Hay lugares donde ya el médico se corre porque se da cuenta que el pulso de una máquina es mucho mayor que el del mejor médico del mundo. No sé si me seguís. Sí, sí, depende. Claro, hay casos puntuales que sí y otros que la mano es irreemplazable. Ahora que me decís que le tiembla, yo tengo un amigo cirujano plástico, una personalidad, ¿eh? Y él en un momento que era fanático del tenis, un día le pregunto, ¿estás jugando al tenis? Y dice, no, lo dejé. ¿Cómo lo dejaste? Sí, me dice, porque nosotros trabajamos con suturas tan finitas y los movimientos son tan delicados que yo notaba que el tenis me estaba quitando esa ductilidad. Y entonces dejó de jugar al tenis para no perder esa motricidad fina de la cirugía plástica que trabaja justamente generando belleza, ¿verdad? Y ahí el pulso es fundamental. Entonces, ya ves como hay muchos ejemplos de las dos cosas, de los que vos me das, y también yo creo que el hombre, el médico, el cirujano, va a ser irreemplazable por una máquina. No lo creo, no lo creo. Algunas cirugías puede ser. A mí me da la sensación también, bueno, esto es una concepción bastante más oriental, ¿no? De que muchas veces los defectos, ¿no? Los defectos son parte de nuestra vida y que esos detalles que uno los ve muchas veces como defectos, fuera de esta perfección, en el caso de la plástica, de la simetría perfecta, ¿no? Buscar una persona simétricamente perfecta empezaría a dejar de estar dentro del mundo de la humanidad, ¿no? Porque lo perfecto no está dentro de nuestro territorio. Entonces, esta concepción de la simetría perfecta, ¿no? Nos aleja de nuestras amadas imperfecciones. Bueno, pues es que, mira, ahora se me acaba de ocurrir esto que vos lo mencionás, se me acaba de ocurrir esto, digo, quizás lo único que reemplace en el futuro a la cirugía estética, ¿sabés qué va a ser? La ingeniería genética. Claro. El día que se le permita, porque yo creo que están en condiciones en estos momentos los que hacen ingeniería genética de lograr un código genético, que es donde está escrito todas las características que va a tener una persona o cualquier ser vivo, el día que se pueda manipular y hacer seres humanos a pedido, de acuerdo a tales características, desde el último pelo hasta la última uña, y bueno, ahí vamos a tener, como se logra ahora, inclusive en veterinaria y en agronomía, que lo hacen con las plantas y con las frutas, es decir, ¿qué es lo que le gusta a la gente? El tomate de tal tamaño, de tal color parejo, que no tenga cosas, y lo hacen manipulando las semillas y logrando ingeniería genética, tomates todos iguales. Lo que pasa es que no tienen gusto a nada. Y bueno, el día que yo recibo ese tipo de ingeniería genética en el ser humano, vamos a tener personas ideales a pedido. Yo recibo va a ser un horror. Estos tomates de granja, ¿no? Y los chicos a veces, en las verduras en general, o en las lechugas, ¿viste? Que vos estás acostumbrado a ir a estas fruterías boutiques y recibís verduras que parecen de utilería, ¿no? Y acá vienen estas verduras que son a veces son un horror, ¿no? Y los chicos se quejan y no, ni hablar cuando encuentran un gusano, ¿no? Entonces, la conversación es gracias a Dios que hay un gusano, porque si no se murió, vos tampoco, digamos. O sea, desconfía de las verduras que vengan perfectas, porque algo se hizo para que sea perfecta y esa perfección muchas veces viene acompañado con otros ingredientes que son peores que la enfermedad, digamos, ¿no? Y de última, un gusanito es un poco de proteína. ¿Cuántos bichos nos comemos que son muy parecidos a los gusanos, ¿no? Un camarón, no sé cuánta diferencia tiene de un gusano, o alguno que fue a México como yo, que se ha comido algún chapulín, alguna langosta o algún gusano del mezcal, ¿no?
después de tomarse mezcal ahumado. Volviendo a tu tema, Justo, ¿qué te dice la mujer paciente? ¿Qué te dice hoy que está encerrada? ¿Por dónde empiezan las preguntas? Mira, digamos, lo único que le preocupa a la mujer, siempre hablamos de los casos que estoy atendiendo en forma no presencial, que es el embarazo, es el momento final del embarazo, el nacimiento. Eso lo tiene siempre en su pensamiento. En el día a día se adaptaron muy bien, por lo menos mis pacientes, no tengo muchas, se adaptaron muy bien a este tipo de controles a distancia y cada tanto igual un control presencial por medio de la ecografía que nos permite decirle no es que está todo bien, sino que ella lo ve, lo medís al bebé, le medís hoy en esta coyuntura, pero, ¿cuántas veces ves a un paciente en relación a lo que las veías antes? Y ahora yo las estoy tratando de ver de la misma manera, hasta en el primer trimestre, los que son embarazos de riesgo las veo a veces cada 15 días. Después, en el segundo trimestre, que entra ya la adaptación del embarazo a la mujer y la mujer al embarazo, la vemos una vez por mes. Y en el último, a partir del séptimo mes y medio, la volvemos a ver cada 15 días y el último mes a veces semanalmente. Eso no cambió. Eso no cambia. No cambia porque, sobre todo al final, porque sobre todo en las primerizas que desconocen, por más que uno les explique cuáles son los fenómenos que anuncian el trabajo de parto, siempre aparecen dudas que les parece que la contracción, que no es, si eso no es que perdí un líquido. ¿No les da miedo ir al consultorio o ver o llegar en esta crisis? ¿No tienen miedo al contagio? No, ninguna me planteó ese miedo. La única que me lo planteó fue la secretaria. Claro. Fíjate cómo lo ve de manera distinta. Claro. Es así. La mujer tiene un instinto hiperdesarrollado que es el de la maternidad. Y entonces todo lo demás no le importa. Si se trata de ir a controlar a su bebé, no le importa correr riesgo de ningún contagio. Eso es lo que yo percibo. Si vos le decís, anda tal día, va, ni te pregunta, ni te hace ninguna objeción. En cambio, yo le digo a mi secretaria, mira, tal día va a ir Paulita a hacer las ecografías a mis pacientes. Ay, no me resulta divertido usar el transporte público. Le tuve que decir que se tome un taxi o si no que le iba a buscar a mi hija. Y en cambio, las pacientes, ninguna al contrario, bueno, a veces uno le dice a las pacientes también, traten de no usar transporte público el día de que van a la consulta, para no traer riesgos de transportar virus. Pero, mira, hay algo, hablando de esto de cómo son tantos años de estar con ellas, de vivir, sobre todo la maternidad, que es un estado natural de la mujer, es un estado de mujer sana, como el instinto maternal está por arriba de todo. Yo siempre haciendo un poco una broma, me acuerdo cuando fui a renovar la última vez el registro, una pequeña anécdota, ahí en el Automóvil Club el empleado me pregunta mi número de DNI, que es bastante bajito, y claro, cuando pidió el DNI no me había mirado. Cuando levanta la vista, cuando yo le dije el número mío, pensó que estaría frente a French y Beruti, alguna cosa así, algún prócer. Y me dice, pero la verdad no puede ser. ¿Cómo hace para mantenerse así? Y a mí se me salió decirle, mira, debe ser que soy ginecólogo. Era un muchacho joven. Me dice, pero al contrario, doctor, las mujeres son muy complicadas. Digo, mira, con el único hombre que no son complicadas, que lo escuchan, que le hacen caso de todo y que no lo contradicen, es con el ginecólogo. Y la chica que estaban las otras empleadas dice, tiene razón, es así. Y esa es la verdad. Una cosa son con el ginecólogo y otra cosa fuera de esa situación. Tienen para mí, yo las respeto por ese interés y lucidez
para su salud y sobre todo cuando están embarazadas, su bebé está por arriba de todo. Vos sabés que en esta crisis, ¿no? Imagino que en un 60, 70, 80% de contagio, está bien que la mayor parte de estos contagios son asintomáticos o muy leves, van a empezar a nacer chicos de madres con coronavirus. Es factible, Sí, es posible que suceda. sí. Qué tema para los médicos, ¿no? Ese momento, primero que la mujer detecta que está enferma, que está embarazada, que está en el momento, en un proceso de parto, y bueno, van a tener que atender mujeres con coronavirus, que quizás son asintomáticas, pero que tienen que tienen el virus, ¿no? ¿Cómo? Uh-huh. Va a ser un desafío, ¿no? Para la medicina. Claro. Sí, obvio, siempre va a pasar como todo el resto de lo que ocurre en esta pandemia, que todo el mundo médico, está aprendiendo en el día a día. No hay protocolos de experiencias muy grandes como para decir que va a pasar esto, va a pasar lo otro, esto es de esta manera. Lo estamos viviendo en el día a día. En medicina es muy común que lo que hoy sea verdad, mañana deja de serlo. Lo hemos visto en el día a día de cómo a la misma OMS, cómo ha ido cambiando su opinión. Que tapabocas sí, que barbijo no, que lavar con lavandina sí, que lavar con agua solamente. Se va cambiando desde las pequeñas cosas hasta el aprendizaje de la diversidad de cuadros clínicos que tiene esta enfermedad. Por eso es lo desorientador como para poder hacer pronósticos, porque si bien muchas veces se lo compara con la gripe, porque es una virosis que tiene esa también facilidad de contagiarse fácilmente, en este caso, además de ser mucho más contagioso, la gripe tiene un cuadro clínico generalmente único, es un cuadro puramente respiratorio y que tiene un curso de 7, 10, 15 días y nada más. En este caso, lo que desorienta es que es un virus que en medicina se llama de proteiforme. Proteiforme quiere decir que adopta distintos cuadros clínicos. La mayoría de los pacientes hacen cuadros respiratorios, la famosa neumonía, pero ha habido pacientes que han tenido insuficiencia renal, que lo han tenido que dializar. Yo no recuerdo que con una gripe hayan tenido que dializar a alguien. U otros que hacen estas famosas coagulopatías, tromboembolismo, sobre todo en la gente joven, que se manifiestan clínicamente por un accidente cerebrovascular. O sea, esta diversidad de cuadros clínicos es lo que nos pone muy prudentes en cuanto a hacer pronósticos y conductas. Por suerte, la embarazada entra dentro de la población joven y el niño lo mismo, y todavía no se han descrito casos graves en embarazadas y en recién nacidos. No se han descrito. Sí que puede haber transmisión vertical, puede ser que haya transmisión de la madre al hijo, porque el virus es filtrable. Filtrable quiere decir pasa el filtro de porcelana, a pesar que el virus mide Armstrong. El Armstrong es la millonésima parte del milímetro, o sea, pasa por la placenta como vos por la puerta de tu casa, sin ninguna dificultad. Pero justamente este viernes lo organiza un laboratorio muy importante, un simposio por Zoom, nos tocó ginecólogos, lo organiza el laboratorio y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, donde se va a tratar de volcar la experiencia que se ha ido acumulando hasta hoy. Claro. Porque nadie tiene experiencia en esto, no es que los mismos infectólogos hablan en general, pero sobre este virus nadie tiene la verdad. Vos sabés que yo tengo la presunción que este virus difícilmente sea el primero de esta época, ¿no? Sin hablar de todas las pestes de la humanidad, ¿no? Desde un principio de la existencia, ¿no? Pero en esta nueva etapa, este tipo de patologías parece que vienen para quedarse, ¿no? Y que es difícil que este COVID-19 sea el último, ¿no? Es muy posible que nos tengamos que acostumbrar. Entonces, esto va a cambiar hábitos, costumbres, higiene,
un montón de temas que tienen que ver con el día a día. También va a cambiar el trabajo. De hecho, mucha gente de las 55 entrevistas ya que hice no va a volver a su trabajo de la misma manera. Van a hacer su trabajo en su casa. Gente que nunca había hecho home office, que nunca había trabajado en su casa, no va a volver a la oficina o no va a volver de la misma manera. Después hay otro aspecto que tiene que ver con la educación, y ahí entra un poco también todo esto de lo que hablábamos, de la formación o de la capacitación, no solo de los chicos, sino de los adultos, que se va a poder estructurar a distancia, algo que parecía imposible, ¿no? Y hoy está siendo una realidad. Este internet que no se cae, ¿viste? Lo único que pensaba, con esto toda la gente usando internet se tiene que explotar, y bueno, está funcionando. Y después el esparcimiento, ¿no? Que vas a tener que hablar con tus pacientes en algún momento. Bueno, ¿y qué hago, doctor? ¿Tengo que salir? ¿Voy a ir? ¿Voy de viaje? ¿Voy a viajar? ¿Cómo hago? Y a vos que te gusta tanto viajar, ¿cómo vas a hacer, no? Entonces, estos 4 aspectos, me gustaría tener una devolución tuya de estos 4 mundos, ¿no? ¿Cómo te parece que se van a mover en el día después? Y mirá, lo pienso todos los días y trato de ver la información creíble, tratar de incorporarla para ver si saco alguna conclusión, y te digo que todos los días a veces cambio. Por ejemplo, el tema de los viajes, yo te contaba que yo tenía pasajes para viajar el 12 de marzo y estábamos ahí que todavía ni sabíamos realmente la magnitud de esto, salvo que sabíamos ya que en Italia había sido terrible y en Asia. Y bueno, decidí cancelar, me peleé con la aerolínea porque obvio me pusieron una penalidad porque me decían que Madrid estaba operativo y justamente si hubiera viajado el 12, el día 13 o 14 cerraron el aeropuerto. Así que vos fijate cómo sorprendió aún a la gente que maneja grandes decisiones. Entonces, ¿qué iba a pasar? En ese momento parecía como que hasta me animaban a volar. Por suerte, yo me mantuve firme y cancelé, pero si no me hubiera quedado allá. Y pues según la aerolínea no había problemas en España. Y 2 días después empezaba a haber muertes, pero terribles. Entonces, uno imaginarse, ¿cómo se va a salir de esto? ¿Cómo va a ser? En lo mío yo creo que mucho no va a cambiar, porque en el parto tenés que estar o estar. Tendremos que correr el riesgo de contagiarnos, y eso va a depender del estado inmunológico de cada médico. Te hablo en lo personal, las pacientes que yo quiero estar en su parto, y voy a estar, y bueno, y veremos si estaré dentro de los médicos que patrocinan el hecho de contagiarse para generar inmunidad, o los que dicen no, hay que aislarse para no contagiarse porque no sabemos cómo puede cursar. Y los dos pueden tener razón, pero después pasa como siempre, depende de cada caso individual. Estadísticamente a mí me ponen dentro de una población de riesgo, pero bueno, eso es la estadística. Humberto Eco decía que la estadística es la forma científica de mentir, porque él decía, si un señor come 2 pollos y el otro señor no come ninguno, para la estadística 2 señores comieron 2 pollos, y es mentira. Sí, la estadística trabaja con la franja media, ¿no? Con el punto medio. Después los extremos funcionan de maneras distintas. Claro. Entonces, yo creo que, mira, a ver, de golpe uno con esta cosa se vuelve más filósofo, y yo creo que el hombre, si es que levanta un poquito la mirada y entiende bien esta lección que le está dando, porque esto no lo inventó, no se supone que no lo decidió ningún ser humano. Es un producto del azar, de la naturaleza, de un error, de lo que fuere, de manera que se paralizó el mundo, ¿verdad? Si no sabemos ver todo lo que ha generado esto de bueno, inclusive, nos estamos perdiendo lo mejor. Vos que estás acá en Fátima, no sé si viste que de los 50 días que yo estoy acá, no, ha llovido 2, nada más. En otros años pasados, en esta época, sobre todo a mí que me gusta, vos sabés, decía justo, llovía todos los fines de semana, ahora es todos los días, el día de hoy es increíble. Y las noches, ¿no? Ayer tuvimos la suerte de ver una lluvia de satélites o de meteoritos. Yo nunca había visto, y parecen las noches del sur, ¿no? Ahora, fíjate que hablando de esto, ayer con un amigo mío que es
aviador, ha sido comandante de Jumbo, ahora está retirado. Yo le decía eso, le digo, pero vos te das cuenta que no hay ni una nube. Me dice, mira, yo creo que esto es parte de la disminución brutal que ha habido de la polución. Digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Dice, vos sabés que en Mendoza hay un plan que se llama Plan Antigranizo, que consiste en mandar aviones a sembrar nubes. Digo, perdóname, ¿qué quiere decir eso? El problema que tienen ellos en Mendoza es el miedo al granizo, porque el granizo les arruina la cosecha de uva y de olivo. Entonces, tienen unos super radares que están permanentemente vigilando a las nubes, sobre todo cuando tienden a un crecimiento vertical. Cuando la nube, que es vapor, empieza a subir demasiado en altura, que puede llegar a cerca de los 6.000, 7.000 metros, que son los famosos cumulonimbus, cuando suben demasiado, se produce una sublimación de ese vapor y saltea del estado de vapor directamente al sólido. Claro. Y ahí es cuando se genera el granizo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos aviones? Que son aviones chiquitos que vuelan a 1.000 metros, un poquito menos, donde están las nubes. Las siembran, ¿con qué? Con partículas sólidas. Estas partículas se unen al vapor y ahí lo pasan al estado líquido y genera lluvia. Entonces, no solo previenen el granizo, sino generan lluvia, que dice que eso es un recurso que usaron mucho los israelíes para lograr hacer fértil el desierto. Lograban eso y descubrieron que sembrando con partículas que tienen sustancias sólidas, ¿no? Que creo que tienen algo de fósforo, me dijo. Bueno, eso se une a las moléculas de agua vaporizada y la transforma en estado líquido y genera lluvia. Y de paso impiden que suba y se congele y se transforme en sólido. Ese crecimiento vertical son los cumulonimbus que ellos los tienen que evitar, me dice, porque si llegan a atravesar uno de esos, rompen el avión. Y cuando caen el impacto económico en las cosechas es brutal. Mira, tengo acá, estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Quizás este tema de que ni siquiera vemos nubes y todo esto es parte de lo mismo que estamos viendo, que muchos animales vuelven a sus hábitats. O sea, este famoso cambio climático está demostrado que es cierto que el hombre con su contaminación genera cambios climáticos. Estamos teniendo un otoño increíble. Increíble. Mirá, estamos en vivo, ¿no? Tenemos muchísima gente conectada, estamos en vivo y algunas personas hacen preguntas y comentarios. Te cuento uno, ¿eh? Hay especialidades que requieren de mucha más entrega y confianza en la relación paciente y médico, y ahí no hay tecnología que pueda empatar al contacto físico, ¿no? Un poco con lo que hablábamos en un principio. La paciente, si es citada por su médico, confía en que está bien ir. Claro, lo que vos decías, las pacientes, si vos le decís que vayan, van, digamos, y no dudan. Por eso digo, la consulta la podés hacer virtual, la puede hacer otro, le mandas una carga, pero el día del parto, ella quiere ver una cara conocida, su partera y su médico. Ahí ya se entrega y hace y obedece. Sí, uno lo ha vivido, yo he hecho en mis principios guardias y he atendido partos de mujeres que no había visto nunca en mi vida. Es increíble la disociación que hay en esos partos donde ella no te conoce, que no obran instintivamente, no obedecen ningún tipo de sugerencia u orden en el momento del dolor, de la contracción y del periodo expulsivo. En cambio, las pacientes que son de uno, es otra cosa, ya tienen parte de sus miedos contenidos, porque está la persona a la cual vio durante los meses, que le explicó, y es el mismo que va a estar al lado de ella. Ahí el asistire es irreemplazable. Si no estás vos al lado, no sirve. Y lo otro, el efecto subsecuente, el terapón, el guardaespaldas, el cuidador. Qué bueno. Bueno, acordate, me queda... terapia no es tratamiento, terapia es cuidar. Es cuidar, tal cual. Bueno. Los médicos de antes no te recetaban nada, decían, no pasa nada, se iba y se les iba la fiebre. Claro. Todo esa sugestión positiva, ¿no? Que genera el contacto con la persona que te va a curar con su presencia.
Claro, tal cual. El médico es parte del tratamiento, eso lo saben todos los médicos. Y eso es lo que se pierde fundamentalmente con este trato a distancia, ¿no? La computadora no va a ser fácil que se transforme en una forma de Dios. Ahora, yendo a ese análisis, ¿no? Hoy Google, ¿sí? sabe más de vos que vos mismo, ¿no? Conoce tus preferencias, conoce lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que decís, y con el tiempo es factible que sepa más de vos que vos mismo, ¿no? Es casi como un dios, ¿no? Porque vos le vas a preguntar cómo te sentís a Google. Claro, no, el doctor Google. El doctor Google, ¿no? Y además, no solamente que sabe lo que a vos te está pasando, sino que sabe lo que a 7.000 millones de personas también le está pasando, ¿no? Es la idea de que muchos tenemos de Dios, ¿no? De que está en todos lados, de que nos conoce a todos, de que sabe cómo nos sentimos. Qué difícil, ¿no? No comparar a esto con Dios, ¿no? Y a veces sí puede llegar a ser casi una deidad, pero el que no se la tiene que creer es el médico, ¿eh? El paciente está bárbaro que lo sienta así, necesita agarrarse de algo, sobre todo si tiene algo serio, porque es aferrarse a alguien o algo, no se puede aferrar al doctor Google, tiene que ser una persona, un ser humano. Eso es insustituible, porque lo otro es información, y el problema está, hoy en día creo que está más aplicable que nunca una frase con respecto a este exceso de información que tuvo Billings. Billings decía que el problema que tenemos hoy en día ya no es más la ignorancia, sino que sabemos muchas cosas que no son ciertas. Fíjate la cantidad de fact news que te llegan, no sé cuál será el acierto. Capaz que hay una y otra no, y hoy era cierto y mañana no. Entonces, en la medicina pasa eso. No podés guiarte por una información que quizás estaba bien hace un día o hace un año y ya no es más cierta. A veces es preferible la ignorancia de nuestros abuelos, que no tenían tanta bombardeo de información y vivían más. Justo ahí me quedé. Sí, claro, ok, se había cortado un poquito. Acá tengo alguna de tus pacientes desesperada que me dice, por favor, genio justo, dice Sol, ahí están tus fans, ¿no? Eso es lo que le pasa también un poco al médico, ¿no? Obstetra, el ginecólogo, ¿no? Que no tiene pacientes, tiene groupies, tiene fans, ¿no? Y sí, bueno, es una retroalimentación. Yo creo que una de las cosas que a uno lo enamora de este trabajo es lo que recibe también de los pacientes. Claro. La alegría que te da de traer un chico y verle la cara a los padres cuando se encuentra con el recién nacido, eso no tiene precio, Chino, para nada. Claro. De todas maneras, ojo, vos decís, todo no es igual. Yo me acuerdo cuando yo cursaba obstetricia, uno de los profesores decía, miren, esta especialidad a los obstetras, los demás médicos, medio como que no nos valoran porque dicen que ni siquiera atendemos enfermos, que nuestros pacientes son mujeres jóvenes y sanas. Es cierto, la mayoría es así, pero se olvidan, y esto, atendé bien esto, que es la única vez que esa persona, esa paciente sana, va a internarse para festejar. Nadie va a un sanatorio o a un hospital a internarse para festejar. Nada. La única vez que vos te internás para festejar, no nosotros, sino nuestras mujeres, y nosotros también, vamos a festejar la venida de un hijo. ¿Y cuál es entonces el problema? Que como todo en medicina, hay estadísticas que dicen que el 100% de los partos no son ideales. Hay patologías, hay problemas. Claro. Entonces al obstetra le resulta muchísimo más difícil salir de la sala de partos a dar una mala noticia que cuando sale un cirujano que operó a un paciente
complicado, enfermo, a dar una mala noticia, como que la mala noticia está dentro de lo que puede pasar. Claro, en un En parto cambio, no. a la obstetra, dar una mala noticia, no te digo lo duro que es, chino. Todos la hemos pasado, porque la patología existe. Si vos decís, tal problema ocurre en el 1% de los partos, suponete, raro, si yo atiendo 2 partos por mes, no llego ni a 100 por año, casi seguro que no me va a pasar. Pero si yo trabajo mucho, la voy a tener. Y todos lo hemos vivido, todos hemos tenido que salir a dar una mala noticia, y te aseguro que es lo más duro que hay. Así como te decía, la alegría de compartir el nacimiento con los padres, el hoy dar una mala noticia es durísimo, pero existe. Justo te agradezco mucho la generosidad, la amabilidad de abrirme las puertas de tu casa. Ha sido una entrevista además súper interesante y distinta, y estoy tratando de, por recomendación de la gente de Facebook, ¿no? Dice, por favor, no hagas entrevistas tan largas. Bueno, esta casi duró 1 hora, así que estamos en el horno, sigo haciendo todo al revés. Te agradezco mucho, Justo, un placer, Justo Irusta, que nos hayas dado la posibilidad de escucharte. Vamos a repetir seguramente, contestamos todos los mensajes de tus pacientes que ya están en este momento en vivo y después te van a seguir viendo, seguramente que te van a comentar la entrevista. Tenemos 45.000 reproducciones por mes, así que te vas a encontrar con un montón de pacientes. Muchas gracias, gracias, y que la pases bien. Un placer. Espero que nos podamos cruzar en las calles de acá. Sí. Muchas gracias. Pero no dejes de mirar los colores del otoño, Tal que cual. Es la mejor época del año para ver nuestros árboles. Gracias. Argentina Productiva con Justo Irusta. Un abrazo. Chao. Bueno, adiós. Chao. Igualmente, otro para vos y para tu mujer. Gracias.